Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Riesgo eléctrico, elementos de protección personal y herramientas de prevención. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Julio, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Lina. Buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a nuestra sesión de hoy, donde estaremos conversando sobre los elementos de protección personal y algunos tipos de herramienta para el control del riesgo eléctrico. Un tema bastante interesante. Ya hemos hecho un recorrido sobre las diferentes condiciones de seguridad que hay que ir trabajando cuando nos enfrentamos al contacto con energía eléctrica, cómo se estructura un modelo de prevención, cómo se hace el reconocimiento y identificación de peligros, la evaluación y la valoración del peligro. También hemos hablado algo sobre los controles del peligro, sobre el control de peligro en subestaciones, sobre los controles administrativos, sobre los controles de ingeniería, sobre la eliminación, la reducción del riesgo. Y hoy vamos a ver un aspecto muy importante que hace parte del control, que muchas veces lo tomamos como la última opción. De hecho, vamos a ver que en el repaso que vamos a hacer de las normas colombianas sobre control del riesgo, está establecido que es el último nivel de control dentro de esa jerarquía que nos establece el Ministerio de Trabajo en los controles. Habla del elemento de protección personal como la última opción dentro de la jerarquía de controles, pero pues en un concepto muy particular pienso que debería ser la primera opción. Obviamente, siguiendo los protocolos, los procedimientos, buscando las demás instancias de control, pero el elemento de protección personal digo que es el primero porque nunca puede faltar, nunca nos puede faltar. Entonces, no podría yo relegarla a una quinta opción dentro de la jerarquía, sino al contrario, la primera, y obviamente mantener los demás controles. Hoy estamos llegando a el 11º tema dentro de esta ruta del conocimiento, dentro de este ciclo de la ruta del conocimiento para prevención del riesgo eléctrico. No solo recordar lo que les digo en todas las presentaciones, los temas no se han diseñado, sí se han diseñado con una secuencia lógica para ir entrando dentro del aprendizaje y el conocimiento de esta ruta en peligro eléctrico, pero no quiere decir que si no han tenido la posibilidad de participar en sesiones anteriores, esto sea un obstáculo para ver la presentación de hoy. Los temas se han diseñado, sí, de una manera secuencial, de una manera lógica, pero no como un prerequisito que se necesite fundamentalmente conocer sobre un tema para estar en la sesión de hoy. Y de cualquier manera, si existiera algún tema que es importante conocer y que ya lo hayamos visto, pues aquí se menciona integralmente dentro del contenido de la charla y la presentación. Como es costumbre, en estas presentaciones, pues vamos a desarrollar 3 momentos muy bien definidos. En el primer momento vamos a hacer una evaluación inicial, una evaluación de arranque, donde indagamos con 3 preguntas algunos aspectos generales sobre el tema de hoy, los elementos de protección personal, que nos ayuda a darnos una idea general de cuál es el nivel de conocimiento que tenemos específico sobre el tema. Y así podemos mirar qué podemos ir profundizando y qué podemos ir un poco más rápido y otros temas que sí podamos profundizar. El segundo momento es la presentación, es el grueso de la presentación sobre elementos de protección personal.
y elementos para riesgo eléctrico. Y en un tercer momento, pues vamos a hacer nuevamente, retomamos la evaluación inicial, la hacemos entonces ya como evaluación final, ya habiendo difundido o comunicado la información que queremos transmitirles el día de hoy, para así poder hacer la retroalimentación en aquellos puntos que seguramente quedaron débiles, en lo que no tengan, donde no haya los suficientes aciertos, y pues que queden los temas totalmente claros. Para el desarrollo entonces de la presentación de hoy hemos establecido un objetivo general que esperamos que lo interioricen, y un objetivo general que está soportado después con unos objetivos específicos que aportan y ayudan al cumplimiento de este objetivo general. El objetivo general es comunicar a los participantes sobre los elementos de protección personal que existen para el riesgo eléctrico, cuáles son las características, cuáles son las condiciones, cuáles son los requerimientos, cuáles son esos aspectos normativos que hay en Colombia sobre los elementos de protección personal, y también sobre las herramientas aisladas que se pueden utilizar para el control del riesgo eléctrico y aquellas características y condiciones que deben cumplir estas herramientas aisladas. Para cumplir entonces este objetivo general, como les comento, tenemos 3 objetivos específicos. El primero es conocer los elementos de protección personal para el control de accidentes con riesgo eléctrico de acuerdo a la legislación vigente en Colombia. ¿Qué nos dice, qué nos orienta, qué nos rige, qué nos especifica la ley colombiana en cuanto a elementos de protección personal? El objetivo específico número 2 es comunicar a los participantes los requerimientos necesarios para los elementos de protección personal con trabajos de riesgo eléctrico. ¿Qué tipo de elementos de protección personal son viables para ser usados con riesgo eléctrico? Puede ser usado cualquier elemento de protección personal, o debe tener los elementos de protección personal en condiciones específicas o especiales. Y el objetivo específico número 3 es evaluar a los participantes sobre la información suministrada en relación con elementos de protección personal y obviamente las herramientas para uso con riesgo eléctrico o en presencia de esa condición y circunstancia que me puede generar un accidente por contacto eléctrico. Entonces, sin más preámbulo, le cedo mi palabra a Lina para que por favor nos oriente, nos dirija la evaluación inicial. Lina, tienes la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. Los elementos de protección personal para riesgo eléctrico: A, reducen las consecuencias de un accidente; B, protegen los circuitos; o C, evitan accidentes. Seleccionen por favor la respuesta correcta y desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 57% nos dijo reducen las consecuencias de un accidente, 4% protegen los circuitos y el 39% evitan accidentes. Vamos con la segunda pregunta. Un programa de gestión de elementos de protección personal debe incluir: A, ficha técnica del EPP; B, manual de uso del EPP; o C, las respuestas A y B son correctas. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados.
1% ficha técnica del EPP, 1% manual de uso del EPP y el 99% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Un elemento de protección personal. A es un control complementario al riesgo. B, sobran si hay controles administrativos. O C, sobran si el trabajador es experto. Seleccione la respuesta y recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas y el ingeniero nos va a brindar las respuestas correctas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta última pregunta. El 96% nos dijo es un control complementario al riesgo, 1% sobran si hay controles administrativos y el 2% sobran si el trabajador es experto. Ingeniero Julio, te doy paso nuevamente para que por favor continuemos. Muchas gracias, Lina. Bueno, muy importante, sirve muchísimo estas preguntas para poder empezar a mirar como dónde pueden estar los vacíos. Evidentemente, las preguntas 2 y 3 hay bastante claridad sobre lo que debería incluir un programa de gestión de elementos de protección personal o qué tipo de control es el elemento de protección personal. Pero en la primera sí había, en la primera pregunta, las respuestas estuvieron bastante repartidas, especialmente entre la A y la C. Si reducen las consecuencias de un accidente, estoy hablando de un elemento de protección personal para riesgo eléctrico y en general cualquier elemento de protección, si reducen las consecuencias de un accidente o si un elemento de protección personal está orientado a evitar un accidente. Entonces, pues vamos a ver la presentación, qué nos dice la teoría, qué nos dicen las normas legales, y ahí vamos dando un poco de claridad para mirar al final que este tema quede totalmente claro. Sobre elementos de protección personal, pues hay varias normas en Colombia que abordan de manera general los elementos de protección personal. Bueno, 2 de ellas lo abordan de manera general. Una lo aborda más específico sobre el peligro eléctrico. Una de las que lo abordan de manera general es el decreto 1072, el reglamento único reglamentario del sector trabajo, donde en el artículo 224624 establece el control que se le debe hacer a los riesgos presentes en las áreas de trabajo, pues habla sobre los elementos de protección personal, porque el elemento de protección personal después es un control válido para los riesgos. Este artículo, el 224624, dice que los elementos de protección personal tienen el propósito de reducir la exposición a los peligros tendientes existentes en el lugar de trabajo que tienen el potencial de causar efectos negativos en las condiciones de seguridad de los trabajadores. Teniendo en cuenta que el elemento de protección personal es considerado como el último nivel de control a implementar en la jerarquía de control de los riesgos laborales, de acuerdo pues a lo que establece esta norma. Entonces, la norma, esta resolución 224624 menciona esa jerarquía de los controles, indica que para controlar un peligro, un riesgo cualquiera que sea, y en este momento estamos hablando específicamente del eléctrico, pues la primera opción es hacer una eliminación del riesgo. La segunda medida es hacer una reducción del riesgo. La tercera es hacer controles de ingeniería. La cuarta, controles administrativos. Y la quinta, elementos de protección personal. Pero fíjense que la definición dice, los elementos de protección personal tienen el propósito de reducir la exposición del riesgo. Si estamos reduciendo la exposición a los peligros, no lo estamos eliminando. Por lo tanto, con un elemento de protección personal no evitamos el accidente. No se va a evitar el accidente. Reducimos la posibilidad o las consecuencias de ese evento. Para hacerlo más visible, imaginémonos que una persona está utilizando un casco
El casco es dieléctrico y por algún movimiento hace contacto con el casco y una línea viva, una línea energizada. Eso es un accidente. El que tenga lesiones o no lesiones depende de si el casco tiene la suficiente capacidad de aislamiento o si la línea energizada que está tocando está por debajo de los parámetros de protección del casco. Entonces, en ese sentido, lo que hace el casco es reducir las consecuencias, en caso de que sea aislado, reducir las consecuencias de ese evento, pero no evita el accidente porque el accidente ya se presentó, porque el accidente es el contacto de la persona con esa fuente de energía. Entonces, no evita el accidente, un elemento de protección personal no evita el accidente, pero sí reduce la posibilidad de daño en el individuo. Esto está, pues, primero establecido en el decreto 1072. Pero hay otras normas que lo mencionan, de hecho lo definen. En este mismo decreto 224624 dice que el elemento de protección personal es una medida basada en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas. Fíjense que no solamente es un accesorio como un casco, un accesorio como un guante, sino también ropa de trabajo que usan los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o a la integridad física derivados de la exposición a peligros. Entonces, lo protege de esa exposición al peligro, pero no le evita el accidente. El empleador, dice la norma, debe suministrar elementos y equipos de protección personal que cumplan con disposiciones legales vigentes. Ya vamos a ver cuáles son esas disposiciones legales vigentes. Desafortunadamente son muy precarias todavía, a pesar de que se ha venido trabajando una norma de elementos de protección personal desde hace, sin exagerar, diría yo, más de 20 años, unos 24, 25 años, y siempre hay algo que enreda esta norma y no la deja salir a la luz. Igualmente, el decreto 1072 dice que los elementos de protección personal deben usarse de manera complementaria a las demás medidas de control. De manera complementaria, no depender únicamente del elemento de protección personal, sino establecer las otras medidas que les mencioné ahora, la eliminación, la reducción, los controles de ingeniería y los controles administrativos, y como medida complementaria del elemento de protección personal y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. ¿Por qué es de acuerdo a esa identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos? Porque es que hay riesgos que confluyen. Entonces, pueden haber riesgos eléctricos, pero al mismo tiempo riesgos mecánicos. Pueden haber riesgos eléctricos, pero simultáneamente riesgos químicos. Entonces, si estamos utilizando algún tipo de dispositivo o vestimenta, pues debemos garantizar que esa vestimenta que estamos utilizando para el riesgo eléctrico no se va a ver afectada por un riesgo mecánico que vaya a rasgar esa vestimenta o un riesgo químico que vaya a degradar esa vestimenta y que por ahí entre alguna fuga de corriente que entre en contacto con el individuo. Esto lo establece, vuelvo y repito, el artículo 224624 del decreto 1072 del 2015. Ahora, les mencionaba que habían varias normas. Hay una norma específica para riesgo eléctrico. Es el artículo 5018, la resolución 5018 del 2019, que me estableció como esos aspectos de seguridad para esas labores de generación, de transmisión, de comercialización de energía eléctrica, que obviamente es extensiva al sector eléctrico. Esta resolución 5018 del 2019 tiene un anexo técnico donde establece pues todos esos aspectos a considerar, aspectos técnicos de seguridad a considerar en el trabajo con energía eléctrica. El artículo 32 del anexo técnico habla sobre elementos de protección personal y dice que las empresas que realicen trabajos en el sector eléctrico, de acuerdo con la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos, deben suministrar oportunamente a sus trabajadores y de conformidad a la labor elementos y equipos de seguridad requeridos para la ejecución de los trabajos, así como, y esto es muy importante, la reposición de esos elementos cuando por su deterioro o pérdida sea requerido. Entonces, esto ya lleva de la mano tácitamente
la necesidad de hacer esos sistemas de gestión de elementos de protección personal o los programas administrativos de elementos de protección personal, donde yo determine cuál es mi necesidad a través de la identificación de peligros, valoración y evaluación del riesgo, cuál puede ser la vida útil del elemento de protección personal y en qué momento, de acuerdo a su vida útil, de acuerdo a la inspección que se realice, de acuerdo a las condiciones que encuentre, ese elemento de protección personal ya terminó su vida útil y debo realizar una reposición del elemento. O también los mecanismos que, si por alguna razón el trabajador los pierde, pues igual no se le puede decir de mala señor, usted perdió el elemento de protección personal, usted verá cómo hace, pero tiene que cumplir el trabajo, ¿no? Pues seguramente hay algunos controles administrativos en estos casos de pérdida por el control que la empresa normalmente puede y está en derecho a hacer de los elementos que suministra, pero igualmente tiene que poner a disposición del trabajador un elemento de protección con las mismas condiciones de seguridad que el que tenía el trabajador en caso de pérdida. Y ahora vamos a ver entonces cuáles son las normas también generales y transversales ya un poquito más específicas de elementos de protección personal. Este mismo artículo 32 de la resolución 5018 del 2019 nos habla de unos requerimientos o unas consideraciones, unos aspectos que hay que tener en cuenta, que el empleador debe tener en cuenta en cuanto a los elementos de protección personal. En primer lugar, dice que la ropa de trabajo debe ser confeccionada en algodón para categoría 0 y sin accesorios metálicos. Entonces, hay varias categorías, ustedes lo saben, dentro de esa exposición al peligro eléctrico de acuerdo al nivel de tensión que se esté expuesto. Y el más básico, el menor, es categoría 0. Y esa ropa, adicionalmente, que debe ser confeccionada en algodón, debe ser sin accesorios metálicos. Asimismo, la resolución me dice que la empresa, o el anexo técnico de la resolución me dice que la empresa debe definir el tipo de protección especial que se requiere, considerando la exposición a corrientes de cortocircuito en las condiciones más desfavorables. Uno tiene que pensar no solamente en qué condición se está trabajando, sino cuáles son las condiciones más desfavorables, que puede presentarse humedad, que puede presentarse terreno irregular, que puede presentarse cualquier tipo de falla y tenerlas contempladas y consideradas para cada paso, para cada caso, y obviamente apoyándose con normas técnicas. No especifica qué normas técnicas, pero todos conocemos que hay diversas normas técnicas como la NFPA 70 del Código de Seguridad Humana, donde nos orienta mucho al respecto. Igualmente con ese análisis de exposición a arco eléctrico a cualquier nivel de tensión. ¿Qué otros requisitos trae este anexo técnico? Que la ropa de protección contra arco eléctrico debe ser conforme con la categoría ya sea de peligro o riesgo establecida en la NFPA 70E y los estudios de peligro de arco eléctrico realizados con el mismo propósito. Y fíjense que esta es una de las pocas ocasiones donde la norma colombiana asume una norma extranjera, porque no podemos decir que una norma internacional, sino una norma extranjera, una norma técnica de otro país, como una norma de obligatorio cumplimiento para nosotros, porque dice que la ropa de protección contra el arco eléctrico debe ser conforme a esa norma técnica americana que es la NFPA 70E. La NFPA es el acrónimo de la Asociación Americana de Protección contra el Fuego, National Fire Protection Association de los Estados Unidos, una norma que no es obligatoria en nuestro país, pero que aquí en este punto la resolución 5018 la está haciendo obligatoria, de obligatoria referencia para la ropa de protección contra arco eléctrico. Otro aspecto, otro requerimiento que nos trae el anexo técnico de la 5018 es que las empresas deben capacitar a los trabajadores sobre el uso, mantenimiento, inspección y almacenamiento de los elementos de protección personal y colectivos, indicando las características técnicas de los criterios de reposición. Y fíjense que estos son elementos, sin que lo digan allí, que nos están dando para poder hacer ese programa administrativo de elementos de protección personal para el riesgo eléctrico. Porque ya nos dijo que tenemos que cumplir una norma, ya nos dijo que tiene que ser de acuerdo a la identificación, evaluación y valoración de riesgos, ya nos dijo que debe estar con el cumplimiento de una norma, ya nos dice que debe hacerse una inspección, que debe hacerse un mantenimiento, que debe haber un almacenamiento,
que debe establecerse características técnicas y que debe hacerse criterios de reposición. Todos estos elementos de un programa administrativo para el control de los elementos de protección personal. Y por último nos trae estos 3 elementos como requerimientos este anexo técnico. Nos dice que ningún trabajador debe iniciar labores sin usar un equipo de protección requerido de acuerdo a los factores de riesgo a los cuales va a estar expuesto, y que la empresa debe implementar la inspección de los elementos y equipos de protección personal. Fíjense, otro elemento dentro de ese programa administrativo, la inspección de elementos de protección personal. Igualmente, nos indica que es obligación de los trabajadores el uso y cuidado del elemento o equipo de protección, el cual debe ser inspeccionado por los trabajadores antes y después de cada utilización, y de encontrarse un mal estado, pues no lo utilizará y gestionará su reposición. Más elementos para el programa de gestión: uso, cuidado, mantenimiento, inspección. Y también nos habla de que como parte hablábamos de que el elemento de protección era todo accesorio, dispositivo o vestuario, pues no hemos hablado de dispositivos como los kits de bloqueo. Dice que en todos los procesos del sector eléctrico se deben tener disponible un kit de bloqueo, etiquetado y condenación, bloqueo y etiquetado, de acuerdo con los sistemas existentes y con la posibilidad de liberación de energías peligrosas. Este tema de etiquetado y bloqueo lo vimos como hace un par de sesiones. Si no tuvieron la oportunidad de verlo, los invito a que busquen en Posipedia y les va a dar una información muy valiosa e importante sobre el etiquetado y el bloqueo. Ahora, hay unas responsabilidades que están inmersas en lo que hemos hablado, de esos requerimientos, pero que no están tan claras, y son responsabilidades que en esos borradores de los elementos de protección personal, en los cuales con el Ministerio de Trabajo y con la ARL Positiva y diferentes empresas del sector, hemos tenido la posibilidad de hacer grupos y mesas de trabajo, como les decía, desde hace más de 20 años, casi 25 años, para la construcción de un reglamento técnico de elementos de protección personal. A pesar de que ese reglamento pues no está aprobado, se ha pasado al análisis del área jurídica del Ministerio de Trabajo, pues sí quiero presentar como esos apartes que están contemplados en ese borrador de reglamento que incluso estuvo en consulta pública, como una buena práctica, como un conocimiento, porque pues, como les digo, no hay unas normas específicas sobre elementos de protección personal, pero lo más aproximado técnicamente es ese borrador que ya se presentó y que estuvo en consulta pública, y de allí es donde sacamos esta información. Allí pues se establecen responsabilidades del empleador que están en el suministro del elemento de protección personal, ese suministro que debe ser a costo del empleador, y ese elemento de protección pues debe tener unas condiciones básicas que mitiguen el efecto de exposición a los peligros. Vean, ese mitiguen significan que reduzcan la gravedad de ese accidente. No está diciendo que eviten el accidente, sino que reduzcan el accidente, porque es que, como les mencioné al comienzo, un elemento de protección personal nunca va a evitar un accidente. Que se ajusten a las características físicas del trabajador, es decir, a las características antropométricas. Si tiene que usar unos guantes, los guantes tienen que ser de la talla del trabajador. Si va a usar un casco, el casco debe ser ajustable a la talla de las diferentes dimensiones de la cabeza de los trabajadores. Lo mismo el calzado debe adecuarse a las dimensiones, el vestuario de trabajo pues debe ajustarse a las características físicas antropométricas del trabajador. Que se ajusten a las necesidades de la labor que desempeña. Uno dice, no, pues que las necesidades de la labor que desempeña es contacto con energía eléctrica. Sí, pero en ese contacto de energía eléctrica hay roce, hay abrasión, hay contacto con sustancias químicas, puede haber degradación de la sustancia, pueden haber situaciones adicionales. Que cuenten con la información necesaria con respecto a la revisión, reposición, limpieza, uso, limitaciones, mantenimiento, almacenamiento. ¿Todo esto qué es? Fichas técnicas. Información documentada, que ya vamos a ver a continuación. Información documentada del elemento de protección personal. Información documentada que va fundamentalmente en dos aspectos. ¿Qué tengo que documentar como información? Una ficha técnica y un manual de uso. Y ya vamos a ver qué debería llevar una ficha técnica como información documentada para que yo considere que es útil para mí, y qué debe llevar un manual de uso, un manual de funcionamiento de ese elemento de protección personal que sea útil también para mi trabajo. Otra responsabilidad del empleador es proporcionar capacitación a los trabajadores
específica sobre el uso, cuidado y mantenimiento del elemento de protección personal, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus capacidades. Garantizar que los trabajadores utilicen el elemento de protección personal a través de revisión, a través de supervisión, que el trabajador usa el elemento de protección. Si no lo usa, pues no está logrando nada, así le dé el mejor elemento que le pueda entregar. Identificar y señalar las áreas de trabajo en donde se requiera el uso obligatorio del elemento de protección y tener en cuenta al trabajador en la selección del elemento de protección. Esto no quiere decir que si la empresa tiene 50 trabajadores, los 50 tienen que ser tenidos en cuenta, no. Se hace una selección, se designan algunos trabajadores para que den su opinión sobre los diferentes elementos de protección personal. Otras responsabilidades del empleador es establecer ese programa de gestión, ese programa administrativo que les he mencionado, sobre la selección, suministro, uso, mantenimiento y reposición e incluso la disposición final del elemento de protección personal. Y para que sea ese elemento, ese programa administrativo completo, pues tiene que incluir esa relación o inventario de elementos de protección personal para riesgo eléctrico que se requieren, de pies a cabeza que se necesita, vestimenta, calzado, gafas, casco eléctrico, etcétera. La ficha técnica del elemento de protección personal, y ya vamos a profundizar un poquito sobre las fichas técnicas, ese proceso o ese programa de inspección de los elementos de protección con sus características, con sus condiciones, con sus listas de verificación y chequeo. ¿Qué criterios hay que considerar para decir este elemento de protección personal ya no me sirve y debo hacer reposición? ¿Cuáles son los procedimientos para el uso, el cuidado, el mantenimiento? ¿Cuál es mi programa o mi plan de capacitación, de entrenamiento y reentrenamiento en el uso, cuidado y mantenimiento del elemento de protección? Si hay algún criterio médico ocupacional en caso de que aplique, normalmente para riesgo eléctrico, para elementos dieléctricos, casco, calzado, vestimenta, no necesariamente aplica, pero si la persona simultáneamente tiene que utilizar un respirador, no solamente por el riesgo eléctrico, sino por el área donde va a hacer esa intervención eléctrica que está contaminada y necesita tener un respirador, y la persona tiene algún problema respiratorio, o la persona tiene algún problema de claustrofobia, lo ponen algo entre nariz y boca y no se lo aguanta y se lo va a quitar, pues ahí es donde funciona ese concepto médico ocupacional. Ahí es donde, por eso es que dice, en caso de que aplique. Ese es un ejemplo donde podría aplicar. Igualmente, como es un programa administrativo, pues además de los objetivos, la política, cuál es la meta a lograr, etcétera, pues debe tener unos indicadores y el seguimiento para esos indicadores para ver que está teniendo resultado. Y la participación de los trabajadores en la evaluación del uso de los elementos de protección personal, como lo veíamos en la diapositiva anterior, no necesariamente todos los trabajadores, sino unos representantes, o puede ser por intermedio del COPAS, o si hay un vigía ocupacional, o si hay unas personas encargadas de seguridad y salud del trabajo, o comités que apoyen seguridad y salud del trabajo, brigada de emergencia, etcétera, pues son los llamados a apoyar en este tipo de decisiones. Y también ese programa administrativo puede tener los procedimientos para ejercer esa vigilancia y control en el correcto uso del elemento de protección personal. Pero como esto es una relación de más de una parte, donde interviene el ministerio o entidades de control como ministerio, la ARL, el empleador y el empleado, pues así como el empleador tiene sus responsabilidades, pues el trabajador, los trabajadores, los empleados, también tenemos nuestras responsabilidades en cuanto a los elementos de protección personal. Ellas son participar en la evaluación de uso de los elementos de protección personal, pues quienes sean designados, como lo hemos mencionado, deben participar en esa evaluación de los elementos de protección personal, participar en las capacitaciones y entrenamientos, y la obligación del empleador es dar la capacitación, pues la obligación del trabajador es participar en esa capacitación. Si la obligación del empleador es entregar el elemento de protección, pues la obligación o la responsabilidad del trabajador es utilizar el elemento de protección personal que se ha proporcionado. Igualmente, informar oportunamente al empleador sobre cualquier daño, sobre cualquier deterioro, para que pueda enterarse de que requiere ser repuesto, que requiere el cambio del elemento de protección. Mantenerlo en óptimas condiciones de higiene y almacenamiento de acuerdo a ese manual de uso, de acuerdo a esa ficha técnica. No alterar ni modificar las condiciones originales de los elementos de protección personal, porque pues puede afectar su aislamiento.
reportar las condiciones de salud o cambios físicos que modifiquen la condición, e igualmente reportar las condiciones de salud o cambios físicos que modifiquen su condición fisiológica o le impidan el uso de los elementos de protección personal que puedan poner en riesgo su seguridad, su salud en el trabajo, e informar al empleador o jefe inmediato cuando requieran un elemento de protección y que no haya sido entregado, o de pronto pues, puede ser el caso que haya sido perdido. Hablamos hace un momento de que es importante la información documentada. Dentro de la información documentada pues encontramos ficha técnica del elemento de protección, encontramos el manual de uso, pero en términos generales es necesario que la empresa documente información como el nombre del elemento de protección personal, casco, gafas, botas, vestimenta, protector facial, etcétera, la actividad en que la va a utilizar, el puesto, el área de trabajo, los peligros para los que es necesario, porque como les comentaba, confluyen diferentes peligros, peligro eléctrico, pero puede haber mecánico, puede haber químico, puede haber de pronto ruido. Entonces, pues ahí hay que mirar qué tipo de elemento de protección se utiliza, qué segmento corporal va a proteger, cabeza, tronco, piernas, pies, manos, brazos, las particularidades físicas y fisiológicas específicas requeridas por parte de los trabajadores en caso de que se requiera, tallas, y la compatibilidad cuando sea necesario utilizar otro elemento de protección personal. Necesita utilizar protector auditivo, pero tiene un casco, y el protector auditivo, pues el casco es dieléctrico, el protector auditivo pues tampoco puede tener partes metálicas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esta información documentada, cuando ya pensamos en una ficha técnica del elemento de protección personal, una ficha técnica como mínimo, ¿qué debería tener? Nombre del fabricante, nombre y referencia al elemento de protección personal, imágenes ilustrativas del elemento de protección personal, ojalá en varias vistas, de frente, de lado, posterior, anterior, etcétera. Las aplicaciones que establece el fabricante dentro de la ficha técnica, es decir, cuáles son las aplicaciones y para qué está diseñado ese elemento de protección personal. Las actividades para las cuales es funcional el elemento de protección. Las condiciones de trabajo para las cuales es funcional, cuáles son los niveles de tensión que admite o sobre los cuales protege ese elemento de protección personal. Cuáles son las condiciones en las que funciona y cuáles son las condiciones en las que no funciona. Igualmente, esa ficha técnica debe tener las especificaciones técnicas del elemento de protección, incluyendo por lo menos la descripción técnica del elemento, las características, los materiales en los que está fabricado, qué normatividad cumple. Todavía no existe, a excepción de un elemento de protección personal en el país, no existe una norma que me obligue a que los elementos de protección personal sean certificados, pero pues como una buena práctica uno dice, no, pues deben estar por lo menos con el cumplimiento de una norma técnica para garantizar su protección. Y eso me da factores de protección: resistencia al impacto, resistencia al corte, resistencia a la conductividad o resistencia a la electricidad, y las características de compatibilidad o incompatibilidad con otros elementos de protección personal. Y la ficha técnica, pues uno como ficha técnica le puede adicionar cualquier otra información, como por ejemplo las consideraciones especiales o adicionales que sean pertinentes por reposición, por condiciones climáticas, por almacenamiento, etcétera, la garantía que ofrece el fabricante y datos del contacto local del fabricante, importador, distribuidor, etcétera, comercializador, para que en caso de que no cumpla su función, pues a quién podemos llegar a hacerle preguntas, cuestionamientos o inquietudes técnicas relacionadas con el elemento de protección personal. Otro aspecto importante es la información documentada del manual de uso del elemento de protección. Entonces, una información documentada, ya habíamos visto la descripción del elemento, una ficha técnica del producto y ahora pues el manual de uso, el manual del usuario, el manual de funcionamiento del elemento de protección. Ese manual de uso, ¿qué se espera que tenga? Instrucciones y restricciones, los alcances, las limitaciones, las condiciones en las cuales pueden o no pueden ser utilizados
esa configuración funcional del elemento de protección, aspectos relacionados para evitar daños y cuidados al elemento de protección personal, y los procedimientos para ponerlo, quitarlo, ajustarlo, adecuarlo a las dimensiones corporales del usuario. Las indicaciones de inspección, limpieza, mantenimiento y almacenamiento que garanticen que el elemento se mantiene en sus condiciones de protección, y las limitaciones y advertencias. Hasta dónde puede llegar ese elemento de protección personal, hasta dónde protege, qué y qué no protege. Eso como información documentada y eso como aspectos generales que les comentaba, que pues, están establecidos en esos borradores de norma que están por ahí en consulta pública y en revisión del Ministerio del Trabajo. Ahora, ¿existen normas específicas sobre elementos de protección personal? Sí, normas específicas que son transversales para todos los sectores económicos y que hablan específicamente de elementos de protección personal. Esas las encontramos en la resolución 2400 del 79, una resolución, fíjense, ya tiene más de 40 años. Esa resolución 2400 se conoce como el Estatuto de Seguridad Industrial. Y en su artículo 177 recoge la mayoría de los aspectos relacionados sobre elementos de protección personal, pero en términos muy generales. Dice el artículo 177 que para la protección de rostros y ojos se deberán usar anteojos y protectores de pantalla adecuados contra toda clase de proyecciones de partículas, sustancias sólidas, líquidas, gaseosas, frías o calientes que puedan causar daño al trabajador, anteojos y protectores especiales contra las radiaciones luminosas o caloríficas peligrosas cualquiera que sea su naturaleza, y capuchas de protección con visera absorbente para operaciones y procesos que se realicen en hornos y equipos térmicos. Fíjense que no habla específicamente sobre el peligro eléctrico, pero en las recomendaciones sí dice: el empleador debe suministrar al trabajador protección visual y facial basado en la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos. Entonces, si en la identificación de peligros hay peligro eléctrico, si en la identificación de peligros hay arco eléctrico, entonces hay que evaluarlo y valorarlo y entregar un elemento de protección visual o facial, algo que me proteja de lesiones de ojos y cara, sin que implique costo al trabajador y que me proteja de estos riesgos. Peligro eléctrico, pero los riesgos generados de estos peligros. Eléctrico o el arco eléctrico. Para los trabajadores que utilizan lentes formulados, y esto es muy importante en la protección visual y facial, ¿qué hacen los que utilizan lentes formulados? Entonces se quitan un lente formulado y se ponen la protección ocular. ¿Y qué pasó con la corrección visual? Pues el empleador debe suministrar esa protección visual que pueda ser o sobrepuesta sobre las gafas formuladas o insertos que van dentro de las gafas formuladas con la fórmula para garantizar que el trabajador pues mantiene sus aspectos visuales de una manera óptima, y todo esto sin que genere costo para los trabajadores, como ya se mencionó. Otro elemento de protección también está en el artículo 177 de la resolución 2400 del 79. Protección para la cabeza, cascos. ¿Qué dice la norma? Para protección de cabeza se deberá usar cascos para los trabajadores que están expuestos a recibir golpes por proyecciones de partículas, posibles caídas de materiales pesados, fabricados de material liviano, resistente a la combustión, incombustible o de combustible lenta, y no deberán ser conductores de la electricidad. Aquí en la resolución 2400 sí mencionó específicamente que no deben ser conductores de la electricidad. Y otra situación muy importante que está en esta resolución desde 1979. Les decía hace un par de diapositivas que no existe una norma en Colombia que establezca que los elementos de protección personal deban cumplir con algún tipo de certificación, a excepción de ese anexo técnico de la 5018, donde decía que debían cumplir la vestimenta, no el elemento de protección personal, sino la vestimenta, con los parámetros establecidos en la NFPA 70E. Pero aquí, específicamente para cascos, la resolución 2400 dice que los cascos que se fabriquen en el país deberán cumplir con normas, pruebas y especificaciones técnicas internacionales. No dice cuáles, pero con esto se interpreta y se determina que todo casco que se fabrique en el país, y por lo menos si no se fabrica, se comercializa,
debe cumplir con una prueba y una especificación técnica internacional. Los que regularmente se usan vienen cumpliendo normas americanas, una norma ANSI, que es la Z89, y habla de esta norma de dos tipos de cascos, tipo 1 y tipo 2, y ese tipo de casco depende no de la conductividad eléctrica, sino del impacto. Impacto únicamente por la corona de la cabeza, por la parte frontal o superior, no frontal, sino superior de la cabeza, un tipo de casco 1, pero cuando el casco puede recibir un impacto por cualquier lado de la cabeza, no lo puede recibir, sino protege por un impacto por cualquier parte de la cabeza, alrededor de la corona, incluso la parte superior, es un tipo 2. Pero adicionalmente tiene unas características y una clasificación de dielectricidad, ya vamos a ver más adelante que establece esta misma norma. ¿Por qué? Porque se espera de un casco. Pues un casco se espera que limite la presión cuando hay un impacto sobre la cabeza, impacta el casco, entonces limita, o que desvía objetos que caigan, o que amortiguan esa energía, o que protegen sobre salpicaduras, metal fundido, contactos eléctricos y frente a las llamas. Y en esa protección a contactos eléctricos, pues la norma ANSI Z89.1 me determina 5 clases de dielectricidad para los cascos. La clase cascos clase A, y es importante ustedes cuando usen un casco, miren, si está certificado por ANSI, ya saben que es contra impacto, si es tipo 1 o tipo 2, pero miren qué clase es, A, B, C, D o E. Clase A, muy baja resistencia a la electricidad, soporta una tensión hasta de 2.2 kilovoltios, de corriente alterna, 60 ciclos, con una fuga máxima de 3 miliamperios. Entonces la prueba que le hacen es que se le aplica esa tensión a 60 ciclos y al interior del casco no pasan más de 3 miliamperios. Los cascos tipo B ya van para 20 kilovoltios, 60 ciclos, se colocan de prueba por 3 minutos con una fuga máxima de 9 miliamperios. Y no debe producirse ni la ruptura del material dieléctrico y soporta una tensión hasta de 30 kilovoltios a una corriente alterna de 60 ciclos. El clase C, conductores, pues son conductores de la electricidad. De los cascos C no son probados contra aislamiento eléctrico. Si usted trabaja en el sector eléctrico y ves que su casco dice clase C, descarte, use otro. El clase G, general, son diseñados para reducir el peligro contra contacto con energía de baja tensión y son probados para resistir una ruptura dieléctrica de hasta 2200 voltios. Y los clase E, ya son los que consideramos dieléctrico, son diseñados para reducir el peligro de contacto con energía de alta tensión y son probados para resistir una ruptura eléctrica de hasta 20.000 voltios. Entonces, estos son los que ya consideramos cascos dieléctricos. Sobre guantes, hay varios aspectos que mencionar. Para la protección de manos y los brazos se debe usar guantes de caucho, guantes de cuero, guantes de hule para riesgo químico, los de caucho dieléctrico para riesgo eléctrico. Así está establecido en la resolución artículo 177 de la 2400. Esto no me lo estoy inventando yo, así está escrito y es lo que está vigente. Sin embargo, pues el empleador debe suministrar al trabajador protección para manos y las extremidades superiores basado en el proceso de identificación de peligros. Basar la selección de elementos de protección para manos sobre la evaluación de las características en relación a las tareas, y es necesario que el empleador contratante conozca las características de los guantes en relación al peligro específico, y de esto sí ya se ha escrito bastante. ¿Qué consideraciones? Hay los guantes para riesgo eléctrico aislantes deben tener una elevada resistencia mecánica. De hecho, hay un guantelete, después el de aislante y después guante de cuero para riesgo mecánico, y hay otros que cumplen los tres en una sola función, depende del fabricante. Fabricados en goma o látex, deben cumplir necesariamente con una norma técnica, ya sea una STM o una N60903, y clasificados pues de acuerdo a la cantidad de voltaje a las cuales se pueden exponer, o garantizando aislamiento. Protección desde la clase 00 de 500 voltios hasta la máxima, que es clase 4, que va hasta los 36.000 voltios. Y puede ser usado tanto en tensiones alternas como en tensiones continuas. Obviamente con muchas restricciones en el uso, que deben ser evitados para niveles de tensión de trabajo fuera de los construidos
no usar los guantes húmedos, no utilizar guantes para trabajos directos que podrían sufrir daños de la superficie por abrasión, corte, ruptura, etcétera, y descartar los guantes cuando presenten deterioro, eso es necesario. Igual para pies y piernas, pues calzado de seguridad, que no tengan ojaletes metálicos, que no sean, que sean sellados, que no permita la fuga al interior por alguna abertura o por alguna ruptura porque se le ha colocado costuras o ganchos o algún elemento que pueda atravesar el calzado. Eso es muy importante considerarlo. Esto es lo que está establecido en las normas legales colombianas actuales. Entonces, repito, Decreto 1072, elementos de protección personal en términos general, como control de quinto nivel, de última opción. El artículo 32 del anexo técnico de la resolución 5018, aspectos específicos y requerimientos del elemento de protección personal para riesgo eléctrico. Y la resolución 2400, el artículo 177, donde menciona pues que de acuerdo al riesgo, y menciona algunos casos del riesgo eléctrico, como en guantes y en cascos, pues se debe utilizar de acuerdo a la valoración que sea. Esto sobre elementos de protección personal. Hay otro tema que se va a pasar muy rápidamente, es relacionado con las herramientas para riesgo eléctrico. Estas herramientas pues deben tener unas características fundamentales. Más adelante vamos a tener la posibilidad de profundizar un poco cuando veamos esas listas de verificación y listas de chequeo para las herramientas. Las herramientas aisladas deben tener unas características que son fundamentales. En primer lugar, llevar claramente identificado el sello de doble triángulo, que indica que es para protección eléctrica, e indicar el máximo voltaje que resisten. Deben tener dos capas de aislamiento, como vemos ahí en la foto. Esas capas, la más interna es con un alto coeficiente eléctrico y la externa de un color vivo, con resistencia a altas temperaturas al fuego que protegen esa capa interna, que es la que realmente está haciendo el mayor aislamiento. Deben especificar el nombre del fabricante, el número del modelo, fecha de fabricación, la norma que cumplen, etc. Igualmente, las herramientas para uso eléctrico, en el uso, hay que contemplar que siempre se deben usar cuando se va a trabajar en algún circuito energizado o que sospechamos que está energizado. Recuerden que si no sabemos, hay que asumir que está energizado desde los 50 voltios en adelante relativos a tierra. Y dicha herramienta siempre evitar que el flujo de corriente en caso de un corto o cualquier accidente de trabajo pues pase a través del cuerpo. Es decir, siempre se debe usar porque nuestra vida y nuestra salud pues valen mucho más de lo que puede valer una herramienta. Igualmente, las herramientas aisladas deben usarse exclusivamente para el uso para el cual fue diseñado. Es decir, no utilizar un destornillador como un cincel o como una palanca para remover pintura, etcétera. No deben usarse para apretar o aflejar tornillos. Los alicates no deben usarse como martillos, como llaves, barras, etcétera. Cada uno debe tener su función. Mucho más cuando se están usando herramientas aisladas, porque pues también tiene una resistencia mecánica, se utilizan para lo que no es, y ahí podemos estarle dañando esa capa aisladora. Es decir, debemos usar con mucho sentido común y para lo que están diseñadas, y acordarse que la salud y el bienestar pues valen mucho más de lo que pueden valer unas herramientas. Características básicas y fundamentales para el riesgo eléctrico, para las herramientas de riesgo eléctrico. Debe estar bien identificada, que sea un color vivo, resaltante, debe tener sus dos capas muy bien definidas, debe indicar claramente la norma que cumple, y pues ahí podemos saber el nivel de tensión que se maneja y obviamente mantenerla en óptimas condiciones. Hasta aquí va la parte teórica. En el documento que va a quedar en Posipedia queda la bibliografía que pueden consultar, y con esto pues procedemos a hacer la evaluación final, para lo cual le doy la palabra nuevamente a Lina. Lina, por favor, me ayudas con la evaluación. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. Vamos entonces con la primera pregunta. Los elementos de protección personal para riesgo eléctrico: A, reducen las consecuencias de un accidente; B, protegen los circuitos; o C, evitan accidentes. Seleccionen por favor la respuesta correcta y desde sus pantallas. Bueno, los resultados: el 84% nos dijo reducen las consecuencias de un accidente,
0% protegen los circuitos y el 16% nos dijo evitan accidentes. Ingeniero. Bueno, lo mencionamos al inicio, mejoró bastante los aciertos. La respuesta correcta es la A, porque los elementos de protección personal están orientados a reducir las consecuencias de un accidente, no evitan un accidente, que el accidente es el contacto eléctrico, el hecho de que sea a través de un guante o un casco, hay algún contacto, solo que redujo la gravedad porque no le llegó al cuerpo, pero no evitó el accidente, que el accidente es el contacto. Entonces la respuesta correcta es la A. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con la segunda pregunta. Un programa de gestión de elementos de protección personal debe incluir A, ficha técnica del EPP, B, manual de uso del EPP o C, las respuestas A y B son correctas. Seleccionen por favor ahí la respuesta correcta desde sus pantallas. Vamos a ver los resultados. Bueno, 1% ficha técnica del EPP, 1% manual de uso del EPP y el 98% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Ingeniero, cuéntanos por favor. Muy bien, en esta pregunta no habían dudas, se mantuvieron los porcentajes. Muy bien, es A y B. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta. Un elemento de protección personal. A es un control complementario al riesgo, B sobran si hay controles administrativos o C sobran si el trabajador es experto. Bueno, vamos a ver los resultados. Bueno, acá el 99% nos dijo es un control complementario al riesgo, ingeniero. Muy importante que se tenga muy claro, desde el comienzo se tenía claro, y esa es la respuesta correcta. Es un control complementario. Perfecto, muy bien, ingeniero. Bueno, entonces hemos llegado ya al final de nuestra acción educativa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante. Como siempre, entonces, te invitamos a que nos sigas acompañando con más temas de interés. Claro que sí, Elena, muchas gracias a todos. Los invitamos nuevamente a que visiten Posipedia y nos vemos en la próxima. Claro que sí, a todos muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.